¿Qué tal, amigos? Me enseñaron en alguna oportunidad que cuando había que resolver algún problema tenía que dialogar. Y dialogar es una herramienta eficaz entre los seres humanos. Viene implícita por la característica humana y aún en los problemas existenciales que también tenemos los seres humanos. Pero parece ser que acoplado a esto de dialogar, vamos a incluir otras cosas más para tratar de desmenuzar el valor que tiene el diálogo. Y esas otras cosas que se incluyen son las que nos van a ayudar porque lo estamos necesitando. Los seres humanos estamos conviviendo. Somos millones de seres humanos que nos estamos conectando, comunicando. Es más, a partir del diálogo vienen los consensos con los cuales vamos a permitirnos resolver situaciones. Pero el ser humano es una criatura pícara, somos una criatura pícara. Pero vamos a ver de qué se trata esto, cómo convivimos, cómo es ese diálogo, cómo es ese puente para permitirnos resolver situaciones y otras tal vez no se resuelven. La historia y la realidad así lo ha demostrado. Y vamos a conversar con Leticia Costa. Leticia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Yo sé que cuando tenemos que arrojar luz llamamos a Leticia Costa y a algunos otros profesionales también, porque estamos necesitando, como hablamos hace un ratito, estamos necesitando de estas relaciones interpersonales, cómo llevarlas adelante, pero con un objetivo, que las cosas salgan bien, me parece. Yo te pregunto, si hablamos de diálogo, ¿de qué cosas tenemos que munirnos para que nuestra gente que nos está escuchando entendamos a qué nos referimos con el sentido y la dirección de esta palabra? Bueno, en principio me parece muy interesante lo que vos dijiste del valor del diálogo, poner en valor al diálogo en este momento y en esta situación epocal, donde hay tanto conflicto y tantas contradicciones. El diálogo tiene diferentes versiones a través de la historia, siempre ha sido muy importante. Hay una versión clásica del diálogo, de los clásicos de la filosofía, Sí, sí. Y a partir del siglo XX y sobre todo de la modernidad, hay un giro lingüístico que pone en el centro de la escena el diálogo como la posibilidad de tratar los conflictos. Ese recorrido nosotros de investigación lo venimos realizando hace muchos años con un grupo de investigadores de la región litoral, porque sentíamos que era necesario para que haya aprendizaje y desarrollo empezar a investigar sobre todo lo que implica el diálogo en Latinoamérica, ¿no? Poder contemporizarlo en esta situación y en este contexto. La etimología de la palabra nos dice mucho y siempre es importante ir a la fuente. Y diálogo significa a través del logos, a través de la palabra, a través de los significados. El diálogo nos permite pensar juntos, el diálogo es un tipo de conversación significativa donde nosotros y las personas podemos construir significado compartido. El problema que yo te estaba mencionando es que muchas veces los seres humanos, cuando establecemos diálogo, y que así nos constituimos en diálogo con otros, no sabemos a conciencia qué estamos haciendo para dialogar, cuáles son las prácticas conversacionales que podemos empezar a utilizar para llegar a un diálogo que tiene que ver básicamente con la escucha atenta y el hablar cuidadoso. Te interrumpo un segundito, nada más. Quiere decir entonces que esto, en base a lo que estás terminando de decir, las situaciones, y puedo llamarle los grandes conflictos, desde los más pequeños, pero que son grandes para algunos, hasta los más amplios,
son las consecuencias de lo que estamos viviendo en una realidad en la cual el diálogo todavía no está muy presente y responde a lo que vos estabas comentando. Es decir, el diálogo necesita de ciertas herramientas, de ciertos apoyos, de ciertas concurrencias, que ya la vas a comentar seguramente. Quiere decir que todo lo que hoy estamos viviendo es consecuencia del desconocimiento o la falta de conciencia de lo que es el diálogo. A veces dialogamos, el tema es que a veces no tenemos conciencia de cuáles son estas herramientas para llegar al diálogo. Claro. Y a veces confundimos conversación y diálogo. No toda conversación es diálogo, hay diferentes modalidades conversacionales. Uno puede ser un debate tosco, una discusión experta, claro, hasta poder llegar hasta el diálogo, porque una modalidad es negociar significado con el otro y otro es construir significado con el otro. Cuando estamos discutiendo, estamos negociando. Cuando estamos dialogando, estamos construyendo y estamos transformando con el otro a través de la palabra. Son dos cosas distintas. Son cuestiones distintas. Sí, entender que muchas veces se utilizan como sinónimo, diálogo y conversación. No toda conversación es diálogo. Hay conversaciones que te permiten negociar y hay conversaciones que te permiten construir y transformar. Discúlpame, una de las que más se detecta es cuando en ese intento de intentar el puente, de dialogar o hacia el diálogo, es cuando aparecen ciertos síntomas o ciertas figuras características. Es decir, me pertrecho, por ejemplo, ¿no? Me pertrecho en mi razón y el otro se pertrecha en su razón. Ahí ya todavía no está nada construido. O el otro tiene la culpa, que es muy usado, me parece, este último, ¿no? Son estas los síntomas, tal vez haya otros, ¿no? En los cuales cuando no está construido aparecen estas otras figuras que no son las mejores, por supuesto, ¿no? Sí, es muy interesante lo que vos traes porque en realidad lo han investigado diferentes epistemólogos y profesionales que están asociados al área de la lingüística. Pero hay un aporte que es muy importante, que tiene que ver con un físico que se llama David Bohm. Sí. Y David Bohm, que empezó a trabajar en la física y luego se fue a la filosofía, como muchos lo han hecho, porque bueno, investigar el universo es investigar también los mundos sociales. Y él empezó a investigar por qué las personas no podíamos pensar juntas, por qué no podíamos llegar al diálogo. Entonces, obtuvo, digamos, la conclusión de que básicamente no podemos pensar juntos porque hay 4 fallas o patologías del pensar juntos que tienen que ver con esto que vos traes, que es la abstracción, la certeza, la violencia y la idolatría. La abstracción es esto que vos traes, el ensimismamiento en tu propio modelo mental, en lo que vos pensás. La violencia tiene que ver con la violencia física, pero también con la violencia simbólica. Nosotros estamos asistiendo, con solo prender la televisión y ver las noticias es suficiente para saber los grados de violencia. Y hay un tipo de violencia que yo siempre recalco y traigo, que tiene que ver con la descalificación, que es sutil, que entra en el terreno de las palabras y que sin embargo es cotidiana y podemos vivenciarlo en los diferentes contextos donde nosotros habitamos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la empresa, ¿sí? En diferentes lugares ese tipo de violencia es lo que permanentemente nosotros no somos conscientes que tramitamos y que vamos replicando también. La certeza es encerrarse en lo que yo creo, ¿sí? Y no solamente me encierro, sino que también idolatro eso, ¿no? En términos de yo tengo la verdad. Cuando nosotros sabemos que, bueno, hay verdades, ¿sí? Porque tiene que ver con entender que la realidad es una construcción. Eso fue planteado por el interaccionismo simbólico. Nosotros construimos la realidad que vivimos. Incluso hay un investigador que se llama Korzybski que dijo: el mapa no es el territorio. Con esto el mapa no es el territorio. ¿Qué puedo decir con esto? Puedo decir que yo habito un territorio, pero cada uno de nosotros hace un mapa, ¿sí? Que es utilizado muchísimo por la programación neurolingüística. Cada uno de nosotros construye una verdad en relación a este habitar en conjunto y también tenemos acuerdos sociales. Entonces, en términos de verdad,
cada uno de nosotros construye verdades con otros, no hay una verdad absoluta. Sobre eso hay que poder consensuar. Cuando aparecen las certezas, lo que aparece es el corte en la posibilidad de construir con otros. Porque me vuelvo a mi individualidad, me vuelvo a mi ego y dejo de escuchar. ¿Sí? También lo que dice David Bohm, que hay 4 principios y prácticas dialógicas que tienen que ver con, que pueden contrarrestar estas fallas del pensar juntos. ¿Sí? Que es la escucha, que esto, bueno, muchos han escrito en torno al valor de la escucha, y si no hay escucha no hay posibilidad de diálogo. Es decir, yo no atiendo, ni escucho, ni presto atención al otro. Sí, lo que pasa es que la escucha también tiene como un doble sentido, que es, primero tengo que poder escucharme a mí mismo, claro, para escuchar a otros, porque si estoy muy lleno de verdades y estoy atravesado por diferentes circunstancias o situaciones de conflicto o situaciones emocionales y no puedo escuchar mi necesidad, va a ser muy difícil que pueda escuchar la necesidad del otro.